Bueno, buenas tardes. La clase de hoy es para repasar los principios fundamentales de Proud. Vamos a continuar con el principio número 3. Lo leo como está en el libro de los sutras, del Ananda Sutram, a partir del 3. Lo recuerdo rápidamente al 1 y al 2. El 1 dice, en el movimiento del ciclo social siempre predomina una clase. Y el 2 dice, ubicados en el núcleo del ciclo social, los advípera controlan el ciclo social. Ahora, el principio 3 de los 16 principios que están en este compendio, el 3 dice así, se denomina evolución a la aceleración del movimiento del ciclo social mediante la aplicación de una fuerza. Significado, cuando los guerreros degeneren en explotadores, los advípera establecerán la era vípera mediante el sometimiento de los guerreros explotadores. En consecuencia, el advenimiento de la era vípera, que tendría que haber ocurrido mediante un proceso natural, es acelerado por la aplicación de la fuerza. Un cambio de era de este tipo puede ser llamado evolución. La diferencia entre evolución y cambio natural consiste únicamente en que en la evolución el movimiento del ciclo social es acelerado por la aplicación de la fuerza. Bueno, ahora lo vamos a comentar. Este principio habla de un cambio natural de eras y después dice que si ese cambio no se da, alguien aplica la fuerza para que se produzca. Y en ese caso se llama evolución. Ahora, ¿quién es el que aplica la fuerza? Son los advíperas. O sea que eso es una predicción de lo que va a suceder cuando existan los advíperas. Como bien dijo Narada en la clase anterior, los advíperas todavía no están insertos en el núcleo del ciclo social, por cuanto Proud todavía no se estableció. Pero sí ha habido circunstancias parecidas en la historia anterior, del presente para atrás, la historia conocida, de situaciones donde los cambios naturales de era no se daban y sí hubo circunstancias violentas o algún tipo de fuerza, no necesariamente la fuerza física, sino una presión cultural o una presión de otro tipo, como por ejemplo una inmigración masiva que provoca conflictos en las regiones de poder. En el caso actual, hay migraciones que en Europa provienen de Medio Oriente y de África, y es un choque cultural que ejerce una presión sobre la sociedad europea. Y en Estados Unidos, por ejemplo, tiene la presión de la migración de los centroamericanos, que van en caravana caminando con muchos problemas porque supuestamente huyen de la pobreza y de las situaciones de explotación que sufren en sus países, que es, considero yo, una parte, y otra parte es el encandilamiento con la posibilidad de vivir en el primer mundo, en un país cercano, ¿cierto? Pero el abismo cultural y social que hay se evidencia en la represión que sufren los migrantes. Entonces, ¿significa estas migraciones un cambio de era? Yo creo que significan el preludio de un cambio de era. O sea, son síntomas de la inestabilidad. La pérdida del prama en el aspecto social
de los centros de poder y sus periferias hacen que estas presiones sean las fuerzas que acá se mencionan. O sea, hay fuerzas. Cuando no se da el cambio natural, una fuerza directa puede ser una guerra, un conflicto armado. Y una fuerza manifestada menos cruentamente, pero sí con mucho dolor para los Shudras, son estas presiones culturales y sociales, que puede ser externa o interna dentro del centro de poder imperial, ¿no? Porque hemos visto en Estados Unidos hace poco la crisis que tiene el bipartidismo, lo que ha sido el asalto al Capitolio, que fue una vergüenza para la democracia norteamericana, que se suponía que era modelo. Bueno, entonces, yo propongo esto, por supuesto, para debate entre los presentes, si está bien interpretado el principio tercero de Prout, que dice, se denomina evolución a la aceleración del movimiento del ciclo social mediante la aplicación de una fuerza. O sea que estaríamos, la pregunta es, para los presentes de esta clase, ¿consideran ustedes que estamos en presencia de la aplicación de una fuerza en un proceso de evolución? Así que el que quiera comentar, abrimos los micrófonos y escuchamos. Yo creo que tomando el ejemplo de la migración, tanto en Europa como en Estados Unidos, yo creo que sí es una fuerza, sobre todo por la cantidad de gente moviéndose. Entonces, claro, es una fuerza que ejerce presión sobre los centros de poder, esa es mi opinión. Bien, te agradezco, Uncara. Me parece, bueno, coincidente con lo que yo pienso, porque estas clases de Prout no son teorías, digamos, que no se aplican a nada, que es un juego intelectual. Al contrario, Baba nos dice que Prout tiene que ser aplicado inmediatamente. Y yo pienso que una pequeña aplicación es estudiar este principio y ver cómo se aplica hoy, digamos. Todavía no está establecido Prout, pero la sociedad humana sí existe. Y esto es válido para la sociedad humana. Así que me parece que estamos en presencia de una circunstancia que tiene que ver con el proceso de evolución que mencionaba. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, yo tengo un par de dudas. Por ejemplo, en los años 50, 40 y tantos, 50, hubo mucha migración canaria hacia los países latinoamericanos. Venezuela, Argentina, Cuba. Y claro, huyendo de un estado de dictadura, creo que había. Porque yo viví el final de esa dictadura, la transición, y después el comienzo o el establecimiento de la democracia y hasta nuestros días, ¿no? Entonces, si los movimientos esos que se produjeron en aquel tiempo, en Canarias en concreto, no trajeron ningún cambio de era, porque no se consiguió quitar que sería la catria, porque Franco era militar y después, bueno, el golpe de Estado, todo eso así, y él después impuso la monarquía, con lo cual, de alguna manera, dejó como un líder gobernante que le sustituyera a él, y en realidad yo no veo que hubiera, en el ciclo social hubiera cambio. Entonces mi pregunta es, si no había, si los abipras no estaban integrados en la sociedad como para hacer esa presión y provocar el cambio en el ciclo social, por ejemplo, Baba, ¿cómo sería considerado aquí? ¿Sería
más Asad Vipra, pero que lo que efectuó fue los cambios, sentar las bases para que de esta teoría y los Vipras actuales, los que quiera que existan, cuando se dan a conocer como barómetro para medir si realmente hay esa revolución, ese cambio social, porque sí, la queja de la Sudra está presente todo el año, durante décadas. Entonces tengo esa duda. ¿Va a haber Asad Vipra más Asad Vipra o solamente para establecer la filosofía prautista? ¿O los Vipras actuales que puedan haber, pero que no están manifestados de alguna manera, son los que van a impulsar ese cambio y no la sociedad en su conjunto, aunque no sepa que realmente está produciendo un cambio, pero se siente motivado a hacerlo? Bueno, es correcto, Narada. Por supuesto, me atrevo a decir que era Baba, con el temor de equivocarme, porque él es la personificación de la conciencia suprema y puede estar muy lejos del alcance de mi intelecto, pero era Mahasabhipra y todo lo exceso que puede ser, porque él vino y dijo, según me escuché yo en una conferencia, que dentro de 3000 años va a volver de nuevo a la condición humana para, digamos, hacer evolucionar a la sociedad humana. En otro texto, que yo después lo puedo subir al grupo, creo que ya lo he puesto, que lo he visto en otro grupo de Nanda Marga, Baba, en una charla con un musulmán importante, le dijo, contestando las preguntas que le hacía, que él había establecido Nanda Marga porque tenía lo mejor de todas las filosofías anteriores. Tenía el Tantra, tenía el yoga, tenía el servicio del cristianismo, la adhesión incondicional a la ideología de lo que son los musulmanes, el sacrificio del jainismo, y había hecho PRAO para superar el marxismo, o sea, que incluir el marxismo y lo superar. O sea, que Baba ha venido para establecer todo esto que es revolucionario, que lentamente se establecerá con el trabajo de los Marguis, no sé, de los Acharyas. ¿Y eso se puede considerar revolución intelectual? Digamos Es mi que pregunta. es un evento único la aparición de Baba en la historia de la humanidad. Ahora, en el fluir de la historia de la sociedad humana, los tiempos no son precisos y aparte no es tan lineal, digamos. Yo considero que hay movimientos sistálticos, como bien explica Baba, que son recurrentes, son como las olas, van y vienen hasta que va aumentando el enojo del mar y se hace una ola tremenda. Entonces, eso que pasó en Canarias, que pasó en España, es la consecuencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde la población europea sufrió muchísimo. Y si bien de la era Cátea tenía que pasar a la Vipra, hubo una involución que es el principio que sigue, así, digamos, perdón, el quinto, que habla de la reversión del movimiento ciclosocial por medio de la aplicación de la fuerza. O sea que en vez de entrar a la era Vipra con Franco y la dictadura española, se volvió para atrás en la historia. Y eso significó mucho sufrimiento de la gente, pero bien dice el principio de Prado, eso no dura mucho tiempo, o sea, no va a durar 1000 años. La dictadura de Franco no duró, gracias a Dios, 1000 años, creo que duró 30. Pero fue contrarrevolución entonces. Contrarrevolución, fue una contra, eso no era revolución, eso era una contraevolución, y por la masacre de los republicanos fue una contrarrevolución. Pero bueno, el análisis es complicado y en estas charlas nosotros tenemos que tratar de hacer el ejercicio muy bueno, que la pregunta que hiciste, Nara, de ver cómo aplicamos nosotros este conocimiento a la realidad. O sea que en principio la Claro, al no migración, haber Salvipra.
una nave sabípara. Por eso es tan Por eso, caótico, ¿no? ¿qué se hace? Va y viene el ciclo, va y viene con sus idas y vueltas, con su avance y retroceso, con evolución y contraevolución, revoluciones y contrarrevoluciones, hasta que logra establecerse el ciclo con mucho esfuerzo, mucho sufrimiento, porque los sabíparas no están. Por eso la promesa del sabípara es que al ser un árbitro benevolente y muy capaz, va a evitar el sufrimiento de la gente, porque va a poder dominar el ciclo sin ser político, sin ser, digamos, líder administrativo político, va a ser el moderador, digamos, de la sociedad, con todos los atributos para poder hacerlo, y no es una sola persona, va a ser un grupo de sabíparas, ¿no es cierto? Los sabíparas tienen que ser muchos. Entonces, instaló a Nanda Marga y Prado para que ahora los Marga y nosotros estudiemos Prado y tratemos de formarnos para nosotros propiciar la aparición de los sabíparas. Porque los problemas son muy grandes, la humanidad tiene muchos problemas graves ahora, el cambio climático, el aumento de la temperatura global, la migración, el aumento de la población, la falta de recursos, la contaminación del agua y del aire, y los políticos no están a la altura para resolver estos problemas. Y los Vaishyas que están detrás de los políticos no tienen el desarrollo moral ni espiritual para percibir qué es lo que están manejando, y realmente es caótico, ¿no? Y por eso las migraciones. A mí me da pena ver la foto de los chicos que vienen en balsa de Turquía o de África y están los muertos en las playas, y las fuerzas militares esperándolo para que no pasen, o el muro de Trump. La gente realmente sufre muchísimo. Todo tipo de abuso de los derechos humanos. Los ciudadanos están sufriendo y no están los sabíparas para poder moderar eso. Entonces, los periodistas tenemos que apurarnos a entender esto y a difundir y a discutirlo entre nosotros para ir formando conciencia y dándole la herramienta a todos los marguis para que nosotros, cuando hablemos fuera de la marga, con la sociedad civil, con los ciudadanos comunes, podamos tener una respuesta. Pues la gente nos va a preguntar: bueno, ustedes son autistas, vienen a ayudar, vienen a hacer cooperativa, a tratar de organizar y ver qué es lo que piensan ustedes. Y nosotros tenemos que decir, bueno, según lo que nosotros sabemos del ciclo social, acá puede haber una evolución, una revolución, una contraevolución, una contrarrevolución. Entonces, un ejemplo es esto, aquello. Entonces, tenemos que formar bien para poder responder a las preguntas de la gente y después a las necesidades de la gente, ¿no es cierto? Porque ahora el concepto que tiene el ciudadano común es que está todo mal, que los políticos son todos corruptos y estamos perdidos, porque no hay quien nos salve. Y nosotros tenemos que adoptar una actitud individualista de que se salve quien pueda, y eso produce más caos, ¿no es cierto? Con la falsa promesa de lo que se suponen que son salvadores, como son los pastores evangélicos o los terroristas o tanta gente que propone salidas que son peores que la situación actual, ¿no? Entonces, que nosotros los periodistas, ¿qué proponemos? Proponemos tomar conciencia de que sin una idea o una ideología como la que tiene Nanda Marga es difícil salir de esta situación. Que la aplicación de la organización política, económica y social se hace a través de Prado, y que Prado tiene 16 puntos, de los cuales estamos estudiando hoy el tercero. Y que en principio la idea de las Varnas no es para descalificar a nadie, sino para poder entender por qué los distintos sectores sociales se comportan así y dar la esperanza de que los multimillonarios no van a existir para siempre, que la solución no es matarlos, sino que el pueblo eleve su conciencia, primero mejore su condición física a través de la dieta vegetariana, a través de la práctica de las asanas, a través del servicio,
que se inicien con los acharya para la meditación y mejoren personalmente para después contribuir o simultáneamente ir haciendo trabajo prautista de promoción social, primero de ayuda a los más necesitados, con trabajo de servicio, dándole comida, ayudando a que consigan vivienda, trabajo, armando las cooperativas. Bueno, es mucho el trabajo que tenemos por delante, pero tenemos primero que entender nosotros cuál es el mensaje de Prabhupada, cuál es la teoría de Prabhupada, que está resumida en 16 puntos. Bueno, ahora hablaríamos del cuarto punto, que dice así: se llama revolución a la aceleración del movimiento del ciclo social por la aplicación de una fuerza enorme. Significado: cuando una determinada era es reemplazada por la era sucesiva en un periodo corto, o cuando es necesaria la aplicación de una enorme fuerza para destruir la hegemonía arraigada de una era particular, ese cambio es llamado revolución. Bueno, revolución francesa, revolución bolchevique, revolución de la independencia latinoamericana, revolución de la guerra de la independencia norteamericana, y así todas las naciones, todas las regiones han tenido revoluciones. Por eso es que la historia de la humanidad se puede leer desde cierto punto de vista como la historia de la guerra, ¿no es cierto? Ya lo hemos mencionado nosotros, que todas las ciudades del mundo tienen en sus calles, los nombres de las calles son nombres, muchos son de batalla o nombres de militares que evocan guerras. Entonces no es que seamos masacristas y nos guste festejar asesinato. Lo que pasa es que esa revolución significa un cambio. Entonces, acá nosotros lo tenemos como padre de la patria San Martín y otros muchos militares, que el mérito que tuvieron fue matar a 2.000 personas, 3.000, 5.000. Suena horrible, pero en ese momento de caos, la participación de un Kshatriya y la pacificación posterior por su intervención se toma como algo, digamos, destacable y memorable, y se festeja con himnos, desfiles militares, toda la gente se pone contenta porque se festeja el Día de la Patria. Y si uno se pone a ver, es un día donde mucha gente murió, uno no quiere imaginarse que era una batalla, de esas que había en el año 1800, donde se peleaba con sables, con cañones y fusiles, y el objetivo era matar a los enemigos. O sea, yo no quisiera nunca estar en una batalla, en esto tan violento como ese. Y sin embargo, la gente lo festeja y los gobiernos lo promueven. Entonces nosotros como protestas tenemos que decir eso. Si no están los avipras, vamos a pasar nuevo por lo mismo. Estando los avipras, vamos a evitar la guerra, vamos a evitar el sufrimiento. Entonces la gente, ante esa promesa tan buena, va a preguntar, bueno, ¿qué son los avipras? Y nosotros tenemos que saber explicar. Entonces, cuando habla de la aplicación de una fuerza, directamente se refiere a eso, a una guerra. Pero puede ser una aplicación de una fuerza intelectual, como ha sido la caída de la Unión Soviética. La caída de la Unión Soviética no fue una guerra. La gente común, hasta los mismos dirigentes, estaban cansados de la mentira del supuesto comunismo y la corrupción que había. Gorbachov hizo cambios importantes en las leyes y la gente no dijo nada, el Partido Comunista no dijo nada, y después se tiró abajo el muro de Berlín, y eso fue una fuerza intelectual muy importante, casi una revolución, digamos. Eso fue una gran fuerza, y se cayó un imperio, que era un imperio territorial de la Unión Soviética. Entonces, pero son casos raros. La mayoría de las veces considero yo que la aplicación de esa gran fuerza es una guerra, ¿no es cierto? Una guerra revolucionaria, que significa mucho patria, mucho armamento, mucho sufrimiento de la gente común,
El que no es reclutado muere mirando cómo se muere de hambre o se muere por las condiciones de vida terribles, como pasa ahora en Siria, como pasa con los palestinos, como pasa con los campesinos en Colombia, con las guerrillas. Pero siempre sigue siendo debido a la ausencia de los sabitos. Totalmente de acuerdo, nada. Es porque no están los sabios. Por eso es tan importante estas charlas, estos cursos, para que nosotros, desde nuestra limitada capacidad y posibilidades, aportemos a la rápida aparición de los Sabipras, que va, bueno, ilumine y podamos hacer algo. Pero primero tenemos que comprender nosotros la palabra de Baba, que es esta, ¿no? Estos son los principios de la Nanda Suttam. Él por algo lo puso acá, para que nosotros estudiemos y lo comprendamos. Así que bueno, comentarios sobre el punto 4. Mario, Namaskar Mario. Creo que es nuevo en nuestras clases. Si se puede presentar, por favor. O Maitreyi, si quiere hablar. Namaskar, no, gracias. Bueno, está bien. Bueno, en Portugal hubo también un gobierno militar, ¿no? Pero fue un gobierno que propició la independencia de las colonias. No era un gobierno tan malo, digamos, los militares. Así fue. Porque ellos estaban en las colonias controlando los intereses colonialistas y se encontraron con los rebeldes. Y en vez de pelear se pusieron a conversar. Y todos acordaron en que era momento de darle independencia a las colonias que tenía Portugal. O sea que fue un caso de que los mismos Catria evitaron la guerra, ¿no? A pesar de que el esquema colonialista económico de Portugal no le convenía, pero ya era momento de evolucionar. Entonces, de esa manera, Portugal dejó de ser una potencia colonialista, cosa que es muy buena. Pero lo que no fue bueno es que las colonias no pudieron organizarse y fueron presas de las multinacionales. Los Baixas que no eran portugueses, eran Baixas del Poder Financiero Internacional. Así que bueno, ese sería un ejemplo, digamos, de que se evitó una revolución por obra de una evolución intelectual de un grupo de élite, ¿no? Una cosa no muy frecuente. No conozco el detalle cómo es la sociedad portuguesa, pero algo bueno debe haber tenido para que eso se haya podido dar. Así Bueno, fue. Así fuimos cuando los militares se reunieron en la calle y en vez de pelear, ellos pusieron flores en las armas. Entonces, el presidente de la época se dimitió de lo cargo que era o que ellos querían y querían mudanzas en la política portuguesa. Bueno, en buena hora que reemplacen las armas por flores. Era una cosa hermosa. Y bueno, eso evitó muchas guerras. O sea que no todo es malo en la historia humana, ¿no? Los hippies hicieron lo mismo, ¿no? Los 60. Claro. Y ellos inspiraron y entonces Estados Unidos se retiró de los lugares estos donde estaba en guerra también, ¿no? Sí, de Vietnam, sí. Sí. O sea que entonces hay que inspirar a esos líderes actuales a estimular su parte intelectual de manera que ellos comprendan y entonces hagan esas transformaciones, esas revoluciones de forma pacífica, de forma humanitaria. Sería excelente. Ahora, cuando nosotros estudiamos con Didi la filosofía, a mí me ha quedado claro que
las élites en su conjunto, mentalmente como grupo, como Varna, digamos, están como fosilizadas la mayoría, ¿no? Es muy difícil que se produzca un cambio intelectual, mental, espontáneo y que dejen sus conceptos. Lo que quiero decir es esto, un millonario no va a repartir la plata. Por más que nosotros les mostremos a los niños que se mueren de hambre, la contaminación y lo demás, el Baixa sigue pensando en el balance de su banco. ¿Cuánto voy a ganar yo? Y esa mentalidad adquisitiva, la codicia que tiene, lamentablemente, es un brite ahí que es inamovible. Entonces es una cuestión de generaciones. Cuando pierde la eficacia en el mando, ahí es donde se produce el cambio, creo yo. O sea, no es lo mismo un multimillonario que su nieto, ya lo hemos hablado en las clases. Entonces, la naturaleza sabia hace que de una generación a otra vayan perdiendo eficacia en el manejo del poder. Y eso los hace más corruptos, más inútiles, más vulgares. Y bueno, Trump es un ejemplo. Si uno lo ve a Lincoln, lo ve a Washington y todos los prohombres de Estados Unidos, eran personas excepcionales, intelectuales muy cultos y personas muy valerosas. Y Trump era un payaso, pobrecito. No tiene la altura, digamos, no tiene la altura. El rey de España de ahora, supongo yo que tampoco es un ejemplo de muchas cosas y no tendrá nada que ver con los reyes poderosos de la antigüedad. Porque la naturaleza hace que de una generación a otra vaya perdiendo poder la Varna y se va degenerando, cayendo en los 3 niveles de degradación que ya explicamos, que tiene la mente humana, ¿no? Que para abajo es fácil ir y es difícil volver para arriba. Por eso es que las prácticas de la meditación, las sadhanas, son tan importantes, porque nos da una herramienta para luchar contra las propensiones, para mejorar como personas, ¿no? Y nos da más agilidad mental, más capacidad de pensar, más valor para actuar y más tranquilidad espiritual, porque no sabemos que estamos con la gracia de Baba con nosotros y eso nos da mucha tranquilidad y no tenemos miedo. Que no es el panorama de una persona común que está confundida, estresada, sin trabajo, con miedo por el futuro, que recibe golpes de todos lados, el banco le quita la casa, el empleador lo deja sin trabajo, el gobierno no le da justicia, no le da educación, no le da salud pública. Y bueno, el Shudra de siempre. El Shudra de siempre, tal cual. Entonces nosotros tenemos que ser los que llevemos un mensaje de esperanza, de que esto no está todo perdido, sino que muy por el contrario, nos espera en la época del gobierno proutista. Un gobierno proutista que va a ser la solución para la humanidad. Y que invitamos a los cursos de Proud para comentar, para enseñar, porque todo este conocimiento está a disposición de todo el mundo en forma gratuita. Nosotros los cursos no cobramos. Están todos invitados y todos los que acá aprenden estas cosas las debaten libremente y después la pueden enseñar, que esa es la idea. Que pronto Metresi o Caraná puedan dar los cursos también, cuando nosotros no podamos, con Narada o cuando ellos quieran. ¿Qué opinas, Narada? Que ellos también puedan dar los cursos. Sí, estaba pensando también que lo interesante es abrir un aula que fuera para presidentes. Y sería excelente, muy buena idea, muy buena idea. Yo acá un en aula Argentina, de enseñanza para presidentes. Tenemos un curso de los viernes a la noche. Mañana a la noche yo tengo un curso donde primero era solo y después, por ejemplo, mañana la clase ya no la doy yo, la da otro hermano
que se interesó mucho, aprendió y tiene dos moderadores, que es una hermana que también ya sabe bastante, y otro Margui antiguo de Buenos Aires que sabe mucho de filosofía. Sí, Y creando yo no, cadenas, sí, ¿no? ¿cómo? Creando una cadena, claro. Voy dando una cadena, tal cual, porque nosotros no somos eternos, o mañana podemos no estar, y estos cursos no tienen que detenerse. Entonces están todos los hermanos y hermanas invitados a prepararse una clase cuando quieran, me dicen, o le dicen a Narada, y nosotros les cedemos el espacio para que den una clase. Acá está el librito de Economía Proutista, el libro amarillo, lo decimos nosotros acá en Argentina, que es una fuente de sabiduría eterna, porque son los discursos de Baba, y se lo puedo abrir en cualquier lado. Yo siempre he hecho eso, lo abro en cualquier lado y lo leo, y donde uno lo lea hay una cosa interesante. Y bueno, los hermanos y hermanas pueden hacer eso y dar una clase. El que se anime nos avisa. Claro, se pueden pasar también por la web. Allí Por la también web. pueden estudiar, pueden leer y prepararse también, capacitarse para también hacer ellos una parte un poco más activa en las clases. Totalmente, totalmente. Para eso está la web, claro. Para estudiar hay muchos videos, muchos discursos leídos y con abierta voluntaria. O sea, ofrecer a las personas, pero no pedirle ni darle tareas, digamos, sino que en estas charlas animar a todos que participen, que opinen, que traigan ejemplos y en cierto momento los que más participan se animan a dar una clase o comentar un sector, como dice Didi, yo estas 3 páginas las comento yo. Entonces todos opinamos, ahí surgen los criterios personales, los conocimientos anteriores, todos los dogmas que traemos con la formación tradicional, la educación formal que nos dan, salen ahí. Es muy interesante. Y los avances también. Los avances, correcto. Y ahí, ¿cómo interpretamos la palabra de Baba? ¿Y qué es lo que dice el libro? El discurso. ¿Qué dice la palabra de él? Que es lo final, ¿no? Cuando hay alguna discusión o una interpretación distinta, volvemos a leer el discurso y ahí está la respuesta. Así que bueno, yo diría que acá dejemos la clase para la próxima. Narada continuaría con el... Yo, antes de terminarla, sí pediría un consejo práctico para aplicar de alguno de los principios de Proud o de la guía de Proud que hemos estudiado en este tiempo. Aquí en Las Palmas, con esto que estábamos hablando al principio de la clase, con el tema de la inmigración y todo eso así, nosotros tenemos aquí 2 tipos de inmigrantes actualmente, vamos, con el que ahora tenemos que lidiar. Y entonces algunas ONG piden ayuda, lógicamente. A ellos los están agrupando en unos espacios que son propiedad del ayuntamiento. Pero hay 2 tipos de personas que están agrupadas allí. Unos son marroquíes y otros son senegaleses. Los senegaleses están en huelga de hambre porque ellos realmente lo que quieren no es quedarse en las islas, sino viajar hasta la península y desde ahí pasar a Europa para reunirse con sus familiares. Pero como no se les da el permiso desde Europa para que ellos no viajen hasta allí, pues ellos están con huelga de hambre aquí. Y luego la otra parte, lo que está haciendo es delincuencia. Entonces se están recogiendo firmas para que la institución pues los trasladen, los cambien de sitio, o etcétera, porque está habiendo muchos asaltos a toda hora, en la zona donde yo vivo, en los alrededores. Anoche mismo vino la policía, porque también robaron a otro muchacho, en fin, y están agrupados, sabemos dónde. Es decir, las ONG se encargan de ellos, pero no hacen los servicios de un policía que vigila. Y entonces están pidiendo ayuda
a cualquier ONG o cualquier ayuda voluntaria. Aquí, ¿qué aspecto de PRAU se podía aplicar a este problema para que, sin caer en lo que sería xenofobia, fuera disciplina? Porque se les Claro, pone un espacio, se les da de comer, la gente les lleva ropa y todas esas cosas, pero ellos cuando están sueltos, como ellos realmente no quieren estar aquí, pues eso, están robando, rompen los cables de las cámaras de los aparcamientos, para que luego no les vean a quién les roba. Bueno, se está desatando delincuencia en casi toda la isla de Gran Canaria, en varios puntos. Y ya, claro, esa situación narada, permíteme, excede a la organización que tiene las autoridades, evidentemente, porque se ve que es un problema que no lo tenían pensado, no lo habían considerado. no controlan, ¿no? Claro, no saben qué hacer, ¿no es cierto? No saben qué hacer. Es como la pandemia, que los gobiernos no saben qué hacer. Es un problema nuevo. Entonces, lo más fácil es atacar al más débil, o sea, el migrante. Tiene todo en contra. Nadie lo llamó, no tiene la nacionalidad de los que viven ahí, no tiene dinero, tiene una actitud rebelde, o sea que es un blanco perfecto para tomar medidas extremas, ¿no es cierto? Entonces, es un trabajo muy difícil entrar a trabajar con ellos. Nosotros como productistas tendríamos que tener la ayuda de AMUR, de alguna organización de banda larga para estos casos, y trabajar con la conciencia de ellos, pero no solamente dándole consejos, sino dándole trabajo, que no debe haber, porque la organización económica está mal armada, según lo que vos me has contado, o has contado acá en las clases. Sí, eso es nulo. Entonces, Hay 60% de paro juvenil. claro, como O sea, ya con eso promueve solo. el desarrollo local, entonces el cambio es político. Hay que ir al ayuntamiento y decir, bueno, ustedes no saben manejar las cosas, no dan respuesta al problema del paro juvenil, no dan respuesta a la inseguridad, no dan respuesta al problema de la migración. Toda la economía está en manos de extranjeros, entonces con este esquema no hay solución. La solución es que los habitantes de la isla Canaria se apropien de la riqueza de las Islas Canarias directamente. Vamos a hacer una revolución chiquita. Yo lo defiendo en lo que son los foros de actuación y los grupos colaborantes. Pero claro, no puedo esconder sus delitos. No. Estoy ahí en el medio y Digamos, no sé qué hacer. No quiero los que tengan el productistas, sentimiento de xenofobia, pero los también es productistas verdad que han sido asaltados los demás. Y no podemos avalar delincuentes ni ladrones. Por más desesperación que haya y claro, explicación que haya, nosotros no propiciamos las malas acciones. Entonces hay que decirle a las autoridades y a los migrantes que aquí hay que encontrar una solución económica. El migrante que no pueda tener el salvoconducto para irse a Europa, que se vuelva a su casa. Y si quiere quedarse en la Gran Canaria, no tiene que generar problemas de inseguridad. Y para darle trabajo, la economía tiene que cambiar. Entonces hay que ver cuáles son las fuentes económicas de la Gran Canaria y generar recursos, porque tampoco se puede vivir sin tener trabajo, ¿no es cierto? turismo y Si toda plátanos la, es lo que hay aquí. bueno, habrá que inventar otra cosa, habrá que buscar otra fuente de trabajo. Sí, El sí. turismo no funciona por la pandemia, las propiedades son de los extranjeros, el plátano no se vende, entonces, ¿qué va a hacer tanta gente en una isla que no tiene trabajo? Entonces, eso es lo que hay que estudiar ahora, según Prado, el desarrollo local, cómo los habitantes, así dice Prado, los habitantes de un lugar, o los que a allí lleguen para cuidar ese lugar, que viene a ser todo inmigrante, tienen que tener la actitud de cuidar el lugar donde ellos están, no de robar, ni por más que estén presionados, que no sepan qué hacer, esos malos hábitos los tienen que dejar. Para lo cual habrá que enseñarle a meditar, habrá que enseñarle las asas, habrá que hacerle huertas comunitarias. Bueno, yo no estoy ahí, pero hay que generar trabajo y empezar con la educación espiritualista. Hay que hacer humanismo ahí.
¿no es cierto? Hay mucho trabajo que hacer con la gente. Porque el canario común tiene razón de enojarse y entrar en esa postura inmediatamente puede caer en la xenofobia y va a tener argumentos. Así me asaltan, son un problema, no aportan nada, nadie los llamó, entonces quiero que los echen. Y están Esa es entrando a la las casas vacías y se ponen a vivir allí y todo, ¿sabes? usurpa, claro, no son un problema, pero es porque las autoridades no se hacen cargo del problema, porque aparte ellos deben haber coordinado con el gobierno de Senegal, porque hay que decirle al gobierno de Senegal, usted también tiene responsabilidad, por algo la gente se va de su país. Ellos no son tan responsables, o sea, ellos están en huelga de hambre. En realidad, la parte más conflictiva es los marroquíes. Claro, No así los africanos propiamente dicho, y menos los de Senegal. claro. Bueno, los No es marroquíes la son... piel negra, es la actitud Sí, marroquí, claro, bueno, con es que tendencia a delincuencia, claro, con la que estamos aquí viendo qué hacemos. Por eso a mí me preguntaron, ¿no? Y bueno, y desde la perspectiva de ustedes, ¿qué solución aplicarían? Por eso yo traslado bueno, la pregunta, ¿no? Aquí a la clase. hay que conferenciar con ellos, hay que ver cuáles son los grupos, los líderes, hay que llamarlos y hay que trabajar con forma conjunta. No tienen securitas, no tienen nada de eso. Es simplemente están trabajando voluntarios de ONGs. Claro. Hace falta una fuerza productista. En el momento social productista tenía que estar armado ahí trabajando. Y porque otra posibilidad es buscar trabajo en Europa con otros productistas para ir sacándolos de a grupos, de a dos, de a tres, de a cinco. ¿No? Porque uno de los problemas es que no se pueden ir. Porque si Europa le diera el Es que le tienen salvoconducto, prohibido la entrada allí. claro, Ellos quieren inmigrantes con dinero, claro. Bueno, es que no pobres y con problemas. los productistas de Europa tienen que generar recursos, generar trabajo para recibir a los migrantes. Pero hay que hacer una red de contacto, ¿no? Exactamente, así es. Puede Hay que venir a hacer una red de Argentina. contacto. Acá los recibimos los senegaleses con los brazos abiertos. Nadie los discrimina, tienen trabajo. También se portan mal un poco, venden droga, esas cosas. Claro. Pero acá no se los discrimina. Incluso las mujeres se están casando con los negros, porque aquí nadie nos repudia esto. Sí, Baba le llama eso matrimonio revolucionario. Sí. Sí, sí, él apostaba Digamos, por eso. los latinoamericanos somos así muy de recibir bien a todo el mundo. Pero Generalmente los canarios también. Lo único que la verdad que es una oleada así que está un día y otro y otro y otro y otro y ya va así ya casi 2 meses es y ya contenible, está. claro, ¿No? se le escapa de las manos. Sí, sí, sí. Es todo un problema, ¿no? Es un problema grave. Por eso decía que de qué forma se puede uno hacer una red de contacto y establecer así programas, proyectos, actividades, ya también con prautistas de toda ampliando el radio, saliendo un poco de la isla, ¿no? Totalmente, porque la isla no tiene capacidad para tanta gente. Los metros cuadrados son limitados. Va a llegar un momento que no va a dar abasto para toda la gente, los Sí, locales y sí. los extranjeros. Entonces se va a hacer imposible vivir ahí. Entonces, bueno, hay que propiciar el contacto con todos los productistas de Europa principalmente, de los que están con mejores condiciones, los de Rusia, los de Brasil, Argentina, para traer marroquíes. Tratar de ayudar, digamos. Somos todos hermanos. Claro, para suplantar delincuencia porque no tienes recursos por esperanza y actividad. Totalmente. Y bueno, un trabajo sería armar una organización de conexiones extranjeras, y invitarlos a ellos, invitarlos a meditar, invitarlos a participar en los cursos PRAO y ver si nosotros les podemos conseguir a dónde ir, digamos, que salgan de ahí. También en las clases podríamos tener un contacto con alguien, pues yo qué sé, de otro país de Europa, de otro país de Latinoamérica, de otros lugares también, Estados Unidos, Inglaterra, que también crear un poco más de vínculo a la hora por ejemplo, de cómo se puede no solamente esparcir estas ideas,
que es a través de conferencias, cursos, invitaciones, etc. Sino a través de actividades, ¿no? De algún tipo de inspiración para saber qué puede uno hacer en determinados momentos que se presenten de forma local. Bueno, o sea, que una vez al año, aunque sea, venga otro autista y nos hable. Correcto. Aquí los hemos resuelto así y así y así, por ejemplo. Bueno, yo voy a mandar al grupo una conferencia de una persona que es la que maneja el FIDA, que es el Fondo de la Nación Unida para la Agricultura, que explica todo la Nación Unida, todas esas organizaciones tienen mucho dinero que a veces está en oferta y nadie lo pide, porque nadie se entera o nadie organiza proyectos. Entonces yo lo voy a mandar esa información, se llama FIDA, uno de los tantos organismos de la Nación Unida, que son fondos para pequeños grupos de agricultores pobres, que acá sería ideal. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos en la Gran Canaria para armar huertas orgánicas protistas con fondos de la Nación Unida, por Muy ejemplo? bien, ese tipo de cosas, sí. Entonces Para yo, algún trabajillo concreto. claro, cuando yo termine la clase, yo voy a mandar esa información para que Muy bien. leamos y la comentamos la clase que viene. Muchas gracias, Mukunda. Bueno, gracias a todos. Namaskar. Namaskar, muchas gracias, Mukunda. Claro que sí. Namaskar. Namaskar, gracias. Sí, Namaskar. namaskar.